Muy buenas noches. ¿Cómo están? Diga conmigo, por favor, fe. A ver, di conmigo, sabiduría. Fe y sabiduría. ¿Recuerda qué es sabiduría? Lo podemos resumir como la capacidad de reconocer las diferencias. ¿Las diferencias en qué? En aquello que es bueno y que es malo. En aquello que es conveniente y no es conveniente. En aquello que es correcto e incorrecto. Y también cualquier mezcla de esas, ¿verdad? En aquello que puede ser bueno pero no me conviene. O en aquello que puede ser malo y me conviene, pero que escojo no hacer porque entiendo la diferencia y por esa razón no lo hago. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de ¿por qué hablar de sabiduría? Bueno, pues porque la mayoría de problemas en nuestra vida vienen por la falta de sabiduría. Sabiduría es mucho más allá que conocimiento práctico. Sabiduría va mucho más allá que simplemente poder hablar con elocuencia, desarrollar un tema o tratar algo de una manera específica. No. Sabiduría tiene que ver con todo, escúchame bien, tiene que ver con todo en nuestra vida, en la manera como hablamos, en la manera como actuamos, en la manera como nos comportamos. Así es como viene la sabiduría. Ahora, si hablamos de sabiduría, también es necesario que hablemos de fe. ¿Por qué? Porque la fe y la sabiduría van de la mano. Es inevitable que vayan de la mano. Y ya te voy a explicar por qué. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1:17, un bello verso de la Biblia que dice así, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. ¿Sabes? En algún momento de nuestra vida tú y yo tomamos la decisión de comenzar a creer en Dios, de comenzar a creerle a Él. Y ahí dijimos, Señor, aquí voy a usar mi fe para confiar en Dios. Voy a usar mi fe para un proceso que, digámoslo así, fue automático, no sabemos cómo pasó, pero la misma Biblia dice que pasamos de muerte a vida, que pasamos de un estado a otro, de algo finito a algo completamente eterno. Pasamos y nuestra vida cambió de eternidad, cambió de lugar en un solo instante. Y eso quiere decir que se revela por fe. Diga conmigo, por fe. Sí, es de una manera automática, es de una manera inmediata. Y muchas veces en nuestra vida vamos a tener esos momentos de fe en los cuales tomamos una primera decisión, pero luego necesitamos ser muy valientes y usar los momentos del para fe para continuar en los procesos. ¿Ok? Muchas veces, cuando tú dices, voy a tomar la decisión, a ver, pongamos un ejemplo, fin de semana, San Valentín, así que tomamos un ejemplo con las parejas, ¿verdad? Entonces, alguien dice algún día, no importa qué edad tengas, tú dices, un día, yo lo que quiero algún día será casarme. Entonces tú comienzas, si tú tomas la decisión de casarte en algún momento, ¿sabes qué? Tú estás tomando una buena decisión, comienzas a arreglarte, ¿verdad? Comienzas a crecer con la idea de que tú te miras al espejo y te ves bonito, ¿verdad? Y tú sales con ese ánimo, con esas ganas, y dices, sí, estoy bien y yo quiero casarme. Y entonces ves a la persona con que tú te gustaría comenzar una amistad o algo un poquito más allá y te acercas, a veces con miedo, a veces con esa única neurona tonta, ¿verdad? Que sale cuando uno habla con la persona que le gusta. Ok, pero salimos con eso porque queremos un anhelo que va mucho más allá. Conocemos, nos enamoramos, nos ennoviamos, nos comprometemos y finalmente llegamos al matrimonio. A esa fecha maravillosa donde todo es lindo ese día. Y de ahí para adelante, bueno, como dicen las películas de Disney, vivieron felices para siempre, ¿verdad? Por fe tú dices, voy a casarme. Para fe me mantengo en el proceso. Por fe voy a sacar mi vida adelante. Para fe me mantengo en el proceso. Por fe digo, puedo creer en las promesas de Dios. Para fe me mantengo en ellas, a pesar de que vienen tormentas, de que vienen dificultades, de que vienen momentos que no son tan fáciles en el camino. Por eso es que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela para esas dos cosas. Por fe y para fe. Sí, estos días ha sido curioso porque estos días me he cruzado, bueno, usted ya sabe, nuestros teléfonos, nuestros computadores, todo nos escucha, así que cuando vemos algún tema empieza a botarnos información de ese tema, ¿verdad? Y me salió alguien muy famoso en el medio cristiano que dice, yo sí no creo en los procesos de Dios.
Bueno, habla parecido, pero sale y dice, ¿cómo así que no creen los procesos de Dios? O sea, es alguien que no ha leído la Biblia, ¿verdad? Es alguien que como que de repente nunca leyó la historia de José, que tiene un sueño, ¿verdad? Que tiene que ver con, y su familia se iba a dispersar, pero tiene un sueño con que luego su familia iba a estar unida, y él termina pasando un montón de cosas en el proceso de su vida, y al final de nuevo su familia termina unida. Entonces uno dice, a veces nos hace falta, y a veces hay muchas voces que se levantan y dicen, no, es que cuando Dios quiere algo para tu vida lo trae ya, y no es cierto, porque Dios quiere buenas cosas para tu vida, pero a veces necesitamos pasar un proceso donde somos tratados, un proceso donde tenemos que ir creciendo en esa fe, donde tenemos que adquirir sabiduría, sí, esa sabiduría que viene del camino, que a veces, bueno, se nos va como a veces mucho el tiempo, pero es que necesitamos fe para el momento, pero también necesitamos fe para el proceso. Di conmigo, necesito fe para el momento y fe para el proceso. Necesitamos entender que es de esa manera como viene la sabiduría, de verdad, que se va creciendo en ese momento de fe. Ahora, voy a declararte algo que, escúchame bien, es cierto, es real y va a pasar en el momento en que yo lo declare y tú digas amén. Créeme, va a pasar. Por la palabra, ¿sabes qué? Voy a declararlo bien. Por la palabra, yo puedo declarar en esta tarde, con plena autoridad, sabiendo que es la palabra la que lo declara, que en el nombre de Jesús, ahora mismo, toda maldición generacional, de ruina, pobreza, de enfermedad, que toda división en medio de tu casa se aparta de sobre tu vida en el nombre de Jesús, porque no hay maldición que pueda estar en los hijos de Dios. No existe ninguna maldición que pueda estar en los hijos de Dios. Ahora bien, escúchame, eso tú lo estás creyendo por fe. ¿Lo estás creyendo cómo? Ahora, el para fe viene en el cómo te vas a cuidar y cómo vas a guardar tu vida, de que no permitas que lo que te influenciaba antes y te llevaba a una conducta que no debías estar, ahí es donde tienes que caminar y ahí es donde tienes que aprender a adquirir sabiduría. ¿Sí me estoy haciendo entender? A ver, pongamos un ejemplo con una enfermedad que es muy común desafortunadamente hoy en día. No sé, el Señor hoy te acaba de curar de la diabetes. Voy a decirlo así, te acaba de curar de la diabetes. No estoy especulando, estoy diciéndote una verdad. Estás siendo curado de diabetes, ¿verdad? Y entonces tú dices, ya estoy sano de diabetes, qué bien. Y entonces mis hijos ya no van a volver a sufrir diabetes. Y tú sales de aquí a comerte todos los postres maravillosos del mundo. ¿Sabes qué? Tu azúcar en sangre va a subir un montón y es posible que la enfermedad vuelva a tu vida. Entonces es más poderosa el azúcar que el poder de Dios. No, te hizo falta sabiduría para caminar en el para fe. Tu matrimonio está unido. Tu relación está siendo sanada ahora mismo. ¿Hay alguien que lo crea? Lo que pasa, lo que nos cuesta es reconocer que nuestras relaciones a veces están rotas. Pero tu relación está siendo sanada, está caminando en la dirección de la unidad, que es lo que el Señor quiere para tu matrimonio, tu casa y tu familia. Ahora, si tú lo crees, te recomiendo que no seas patán cuando llegues a casa. Te recomiendo que aprendas a ser amoroso, te recomiendo que aprendas a ser tranquila, tierna. Pero si tú llegas a tu casa y comienzas a pelear con todo, si tú llegas a tu casa, pues sí, pues ahora vamos en el nombre de Jesús y yo me levanto contra usted, maldito demonio. Si le dices así a tu madre, mira, jamás, o sea, créeme, jamás. No hay oración, no hay declaración bíblica. Puedes comprarte 10 Biblias y ponerlas todas en el salmo que quieras, ¿verdad? Pero ¿sabes qué va a pasar en tu casa? Nada. Igual puedes llegar a un mal fin. ¿Por qué? Porque hubo un mal comportamiento. Tuviste el por fe. Yo puedo creer que mi casa va a estar bien, pero en el para fe te hizo falta el desarrollo de la sabiduría para poder alcanzarlo. Ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ya no tengo que poner más ejemplos del por fe y para fe. Ahora, hay algo bien interesante que dice la Biblia. ¿Cuántos quieren adquirir sabiduría? Sabiduría, ya lo dije, va mucho más allá de los libros, aunque libros son importantes, va mucho más allá de todo esto. Principio de la sabiduría, Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso quiere decir que alguien que comete necedades, que hace cosas necias, sin sentido, sin razón, ¿sabes qué? Le están diciendo, Señor, no me importa lo que tú pienses.
No me importa lo que tengas que decir respecto a ciertos temas en mi vida. ¿Sabes qué? No me importa. Y no me importa. Y fíjate cómo lo disfrazamos de lindo. No me importa, Dios, porque es que tú eres amor. Y yo no tengo por qué tener temor de un Dios que es amor. No, creo que cuando uno valora el amor, uno debe tener temor a perderlo. Pastor, ¿puedo perder el amor de Dios? No, nunca vas a perder que Dios deje de amarte, pero tú sí puedes hacer cosas que puedan alejarte de ese amor. Sí lo puedes hacer. ¿Dejamos de amar a nuestros hijos cuando hacen algo malo? Los amamos aún a pesar de haber hecho algo malo. Aún cuando hacen cosas que los alejan de nosotros, los seguimos amando, pero ellos tienen que sufrir las consecuencias de lo malo que pasaron. Y como pensamos que Dios es amor, entonces pensamos que nada malo nos puede pasar. No caigamos en ese error, porque estamos perdiendo el temor al Señor. Y sí, cuando la Biblia habla de temor, sí, la palabra hebrea para ese término es la palabra yirá, que significa temor, miedo. Y el principio de la sabiduría no es tener miedo de Dios, pero sí es tenerle respeto, honor, porque también esa palabra se puede traducir de la misma manera. Respeto, honor, un lugar preeminente en Dios. Y cuando yo comienzo a caminar entendiendo que Dios está por encima de todo, cuando comienzo a caminar creyendo o comienzo a vivir mi vida creyendo que Dios está por sobre todo, mi vida empiezo entonces a tomar ciertas cosas para mi vida que me van a hacer bien. ¿Me van a hacer qué? Que me van a ayudar no solamente en el por fe, sino en el para fe, y para ir adquiriendo sabiduría en el proceso, para ir adquiriendo sabiduría de que en todo lo que haga me vaya bien, pero porque estoy haciendo las cosas bien. Por ejemplo, hablemos de algo, valores, di conmigo valores. Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30. Vamos a hablar de tres momentos del Señor Jesús para hablar de tres cosas. Lo primero, valores, dice así: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Escucha esta pregunta del Señor Jesús: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Di conmigo, valor. Mira que no es valor de valentía, es valor de aprecio, de valor. Verso 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Verso 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará por ustedes, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Qué horrible escuchar eso de parte de Dios, ¿verdad? O sea, qué horrible saber que cuando yo me preocupo por lo normal, qué voy a comer, cómo me voy a vestir, dónde voy a vivir, estoy siendo poco sabio. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no te preocupes por eso. Qué horrible saber que eso puede parecerle al cielo poca fe. Hay sabiduría en eso, hay fe en eso, claro, porque el Señor está diciendo, mira, el valor que tienes, se lo estás colocando a la comida que tienes, que comes. El valor que tienes, el valor de tu vida, lo estás proyectando en la ropa que usas. El valor de tu vida lo estás proyectando en el techo que te cubre, lo estás proyectando quizá en tu carro, lo estás proyectando en tu dispositivo móvil, lo estás proyectando en algo. Y estamos dándole valor a ciertas cosas, con lo que sí, también estamos demostrando el valor que creemos para nuestra vida. Pero ¿qué de los valores que son lo que de verdad sostiene nuestra vida? Mira, estos no son valores cristianos, son valores normales, ¿ok? Los que te voy a decir, mira, por ejemplo, honestidad. ¿Sabes qué es honestidad? Honestidad es decir la verdad y ser fiel a uno mismo. Decir la verdad y ser fiel a respeto. Es otro valor, un valor ahí, ¿verdad? Reconocer a los demás como iguales a ti, o como dice la Biblia, si fuéramos en este caso a definirlo como dice la Biblia, reconocer a los demás como superiores a ti mismo. Pero no, con que los reconozcas como iguales a ti y que los trates con amabilidad, estás demostrando respeto.
Amabilidad, ¿verdad? También es un valor, ¿verdad? Aprender a ser amables con los demás. Ser solidarios, ayudar a los demás para que haya una convivencia pacífica, para que haya justicia de Dios, que se revela esa justicia, que todo lo equilibra, ¿verdad? Que se revela en el por fe y en el para fe. Ay, eso me va añadiendo a mi vida, aprender a tener empatía o ser sensibles a las necesidades de otros. Fíjate cómo funciona de bien. Y solamente son valores, ¿son qué? Pero son valores que van mucho más allá de qué me voy a poner, qué voy a comer, qué techo tengo, qué teléfono compro. Y a veces no trabajamos tanto en estos. Por eso cuando tu teléfono se te cae al piso, ¿qué haces? Lo recoges, pero mientras va de tu mano al suelo, gritas. Que no sabes cómo va a caer, si se va a romper, no sabes cuánto te va a doler. Fíjate en lo que le damos valor. Y el Señor Jesús está diciendo, mira, eso no te da fe, eso no le añade sabiduría a tu vida. Está bien, cómprate el que quieres, ¿verdad? No hay problema con que compres el que quieras. Eso no es el problema. El problema es el valor que le damos, porque a veces a ese valor le estamos dando valor a nuestra vida, a eso. Estamos colocando diciendo, mi vida vale lo que vale no sé, el S25 de Samsung, ¿verdad? El último que salió. O el iPhone 16, vamos en 16, ¿verdad? Como que ese es el valor de mi vida. Ay, no nos confundamos en eso. Porque qué tal hablar de este valor que es un valor bonito, responsabilidad. ¿Cuánto amamos la responsabilidad? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto vimos de ella? ¿Sabes? Somos irresponsables porque, no sé, somos irresponsables, la verdad. Y hay que trabajar en aprender a ser. Mira, responsabilidad no es más sino cumplir con las obligaciones y asumir las consecuencias de los actos. Digo conmigo, consecuencias. ¿Sabes? Cuando digo que hay que trabajar en esto, que no es tan fácil, no lo digo por mí, lo digo por todos, y perdón que lo diga por todos, pero desde Adán en adelante, Adán fue un irresponsable. Pasa lo que pasa, ok, come el del fruto que le da a Eva, que no sé qué, que igual fue él, punto. Él era el responsable por su casa. Y cuando Dios viene a su encuentro, el tipo se hace el loco. Se hace el loco con Dios, se esconde de Dios, o sea, no. Y cuando por fin como que, ay sí Señor, aquí estoy. Y Dios le dice, ¿y por qué te escondías? ¿Y por qué te estás escondiendo detrás de esas ramas? Ay Señor, es que la verdad, pues bueno, quiero dejarte claro, Dios. Yo estaba bien solo, yo no te pedí a Eva. Eso sí, la vi y pero yo no la pedí. Es más, yo me acosté a dormir, tú hiciste que me durmiera un poco más, tú me hiciste la vuelta, me sacaste la costilla, ¿verdad? La formaste ahí y todo, pero yo no la pedí. Y ella me hizo caer. A lo mejor Dios estaba buscando un responsable. Nadie le enseñó a Adán a ser un irresponsable. Pero él solito salió irresponsable. Algunos aquí van a librarse, ¿verdad? Como que esa es la palabra que yo quería. Y van a llegar a la casa, mira mi amor, como el pastor enseñó hoy, yo no soy responsable por mí, ¿verdad? Eso viene en mí de naturaleza. No, por eso es que es un valor, por eso es que debemos adquirirlo, por eso es que eso le suma a nuestra vida. Por eso es que debemos apreciarlo, porque ese valor nos ayuda en el parafe de poder caminar, de entender que, ok, asumo las consecuencias. No podemos salir con esa respuesta, porque a Adán le tocó asumir las consecuencias de no haber sido responsable, no de la falla que cometió. Si hubiese sido responsable de la falla que cometía, hubiese sido mucho mayor el tema. Pero bueno, eso es otra enseñanza. Mira gratitud. Qué bonito cuando la gente aprende a dar gracias. Es lindo eso. Pero yo recuerdo cuando a uno las mamás lo llevaban, bueno, antes, ¿verdad? Lo llevaban uno, iban a visitar a alguien, entonces lo llevaban uno a visitar allá. Y allá en la casa donde uno iba le daban, que quieren una aromática, no sé qué. Y entonces decían, quiere un cafecito, y uno era niño y la mamá, no, el niño no puede tomar café. Sí, ella sabía, ella quería librarme de esa adicción maravillosa. Pero como que, no, entonces una aromática y uno de niño, o sea, uno de niño, habrá uno entre 100 que disfrute una aromática, pero hay 99 que no lo disfrutamos. O sea, seamos claros. Y le pasa a uno la aromática en un pocillo caliente. Tome, y uno lo toma, se le pela esa lengua a uno. Y le dicen a uno, ¿cómo se dice? Y uno que dice, me quemé y está feo. O sea,
Eso es lo que uno dice, o sea. Y entonces viene la mamá dulcemente, al menos en mi época, ¿verdad? Venía mi mamá con esa mano tierna, la colocaba suavemente por debajo de mi brazo. Y ese pellizco de amor. Y de nuevo venía la pregunta, ¿cómo se dice? Gracias. Y con lágrimas, uno daba gratitud, con lágrimas. ¿Por qué nos cuesta tanto dar las gracias? ¿Por qué pensamos, verdad, que todo no lo merecemos? ¿Por qué le estamos enseñando a una nueva generación? Ya lo hablaba la pastora el jueves. ¿Por qué le estamos enseñando a una nueva generación que no deben hacer nada, que no deben asumir sus consecuencias, que no tienen que ser responsables de sus actos, que no tienen la cama, que no laven la loza, que no arreglen en casa? ¿Por qué les enseñamos eso? Porque cuando les enseñamos eso, fíjate, estamos dejando de enseñarles valores que le dan verdadero valor a su vida. Estamos enseñando que hay otras cosas más valiosas, la comida. Claro, por eso posteamos fotos, ¿verdad? O publicamos fotos de cuando vamos a comer. Pero porque nos gusta presumir de eso. Fíjate, y el Señor Jesús, mira hace cuánto lo dijo. No dijo cómo presumen, pero dijo cómo se preocupan por lo que comen. Y ahora presumimos por lo que comemos. Y eso no le añade valor a nuestra vida. Come lo que quieras, come lo rico, ve a los mejores lugares. Te lo mereces, ¿verdad? Pero cuando lo piensas bien, ese valor está ahí. Y son valores lo que tenemos que sumarle a nuestra vida. Otros valores, humildad, compasión, amor. Por supuesto que eso nos ayuda a ser mejor. Y la fe influye mucho en ese valor, escúchame, en el valor que tú te das a ti mismo. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves? Así que la fe sí trae una influencia sobre el valor que yo tengo sobre mi vida, sobre la manera en cómo creo, en cómo puedo o no creer. Mira, te voy a insistir en esto y sé que de repente hay 2 o 3 personas que les molesta, perdóname, no lo digo por ti que te molesta, lo digo para alimentar la fe de todos. Pero de repente sí, atrévete a hacer tu mapa de fe. No lo has hecho, no importa, atrévete a hacerlo. Porque muchas veces no lo hacemos porque pensamos que no nos merecemos algo mejor que lo que tenemos. No, yo quisiera vivir mejor, pero pues está bien, esta casita está bien. Vivir ahí arrancadito está bien. Mira, ¿y por qué piensas que no te mereces algo mejor? Sí, un mapa de fe es algo donde tú planeas y dices, ok, yo quisiera una casa de esta manera, quisiera este medio de transporte, no puedo decir cuál, porque a lo mejor te gustan las motos, o te gustan los carros, o las camionetas, o no sé lo que te gusta. Entonces tú lo pones ahí para poder orar. Pero eso también va a demostrar cuánta fe tienes y también va a demostrar algo muy importante. ¿Cuánto crees que es tu valor? El trabajo que quieres. La puerta de oportunidad que le estás pidiendo a Dios. La pones ahí. Le dices, Dios, eso es lo que yo quiero. Las vacaciones que quiero. Mira, para mí es bien curioso. Hay gente en nuestro equipo, hay gente que me anima a mí en fe todo el tiempo. Porque no sé cómo le hacen, yo sé que es por fe, ¿verdad? Pero se dan unas vacaciones maravillosas. Y cualquiera puede decir, oh, pero en la historia de su familia no es así. Ah, pero es que una cosa es la historia de su familia y otra cosa es la historia de ellos que están caminando y viviendo por fe. ¿Y qué hacemos si Dios responde? No te molestes, porque de repente el mapa de fe te molesta por valor, pero también de repente te molesta porque tú dices, pero eso es como muy material. Vuelve y lee esa parte de Mateo capítulo 6 y verás que Jesús está hablando de comida, que es material, está hablando de ropa, que es material, está hablando de casas, que son materiales. Y el Señor no tiene problema, está diciendo, no le pidan, no, que le van a pedir al Padre una mejor comidita. No está diciendo eso. Pero eso, fíjate, va ligado a nuestro valor. ¿A nuestro qué? Y valor, nos ayuda en el parafe para ir adquiriendo sabiduría. Lo segundo, digo conmigo, emociones. Ok, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. El Señor Jesús, otra historia de él. Dice, ese día al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos?
Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? De nuevo el Señor Jesús diciendo: espérate, ¿no han visto todo lo que he hecho? ¿Todavía no tienen? Mira, los discípulos les dio miedo. Di conmigo: miedo. Vamos a decirlo de nuevo: miedo. ¿Sabes? El miedo es una emoción natural en nosotros. Es natural tener miedo. De hecho, nacemos con 2 miedos, los demás se van desarrollando en la vida. Pero el miedo nos ayuda frente a situaciones que pueden colocar en riesgo nuestra vida. Para eso es el miedo. Ya que aprendamos y tengamos miedos y adquiramos otros miedos en el camino, ya eso es distinto. Pero el miedo como tal es bueno. Pero el problema aquí no es que a ellos les diera miedo, sino que el miedo ahogara su fe. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del grupo de discípulos del Señor, muchos de ellos eran navegantes expertos. Algunos eran pescadores, de seguro ya se habían encontrado con tormentas en medio de su vida. Y pues no era normal, o sea, no sé cómo decirlo, era normal. Y si lo ves bien y lees el relato, dice: la barca ya comenzaba a hundirse, pero dice: pero el Señor dormía en la proa, ¿verdad? Mientras el Señor dormía en un cabezal, en la popa, ¿verdad? Y la popa es la parte de atrás del barco. Eso quiere decir que si se estuviera inundando, el Señor se estaría mojando. Y créeme, no hubieran tenido que despertarlo si hubiese sido tanta el agua para que se despertara. La sola sensación de humedad lo hubiera despertado. Así que no había tanto. Sin embargo, ellos sintieron miedo. Pudo haber sido por la fatiga del día. Vienen de un par de días bien intensos de predicar, de ver sanidad de enfermos, de caminar, controlar la multitud que seguía a Jesús, y a lo mejor estaban bien cansados. Pero cuando sienten miedo, quedan presos de esa emoción y de los sentimientos que de allí se desatan. El Señor Jesús ya había descansado. Él mismo estaba cansado. Se cansaba igual que todos. Pero Él no reaccionó como reaccionaron ellos. No reaccionó por sus emociones. No reaccionó por sus sentimientos. Pastor, es que era Dios. No, estaba durmiendo. O sea, presta atención, estaba durmiendo. Estaba agotado físicamente. Ahora, ¿a quién le gusta cuando está durmiendo que lo despierten y ojalá de un buen susto? ¿A nadie? Al Señor Jesús tampoco. Ahora, si yo estuviera ahí, ¿verdad? Que gracias a Dios yo no estaba ahí. Yo reprendo a los discípulos, veo que el mar está picado y los echo al agua a todos. O sea, que me van a despertar, respeten. ¿En serio me despiertan por esto? O sea, háganse responsables también. A ver, Pedro, no que pescador, que muchos años, a ver, que la bobada. Déjenme dormir, brother. O sea, pero no, el Señor Jesús dijo: no, espera. Reprendió lo que debía reprender, aquello que les producía miedo. Y luego les dice: ¿y qué pasa con ustedes? ¿Todavía aún no? O sea, después de todo lo que hemos caminado juntos, lo que hemos pasado, lo que han comenzado a ver, que los muertos resucitan, eso sí da miedo. Pero ¿sabes qué? Con todo eso, todavía no tienen fe. ¿Sabes? Tenemos que tener cuidado de nuestras emociones, de que nuestras emociones no nos ganen. Sea por emociones porque nos vaya muy bien, o sea por emociones por circunstancias que estamos viviendo que puedan llegar a ser muy difíciles. Pero no podemos permitir que eso nos gane en nuestro caminar. Mira, emociones como tristeza, ¿verdad? Que se queda allí, inunda el corazón, nos opaca y como que no nos deja salir adelante y todo el tiempo estamos tristes. Y todo el tiempo estamos de veras mal. No puedes dejar que eso te gane en la vida. No puedes dejar que el miedo te gane. No puedes dejar que el temor te gane. No puedes dejar y permitir que de repente otras voces que escuchaste en el pasado que te dijeron que no lo ibas a lograr, te ganen a través de las emociones que ellos han levantado sobre tu vida. Lo mejor que tú y yo podemos hacer, ¿sabes qué es? Creer.
Creer es lo mejor que podemos hacer. Creer en que el Señor está con nosotros. Porque cuando creemos, te voy a decir algo, nos sentimos seguros. Cuando creemos, nos sentimos confiados. Cuando creemos, nos sentimos con el ánimo de saber que si Dios está con nosotros, nadie se levantará en nuestra contra. Nos sentimos con todo el ánimo de entender y tenemos una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, planes de bienestar y no de malestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Escúchame bien, mantente creyendo, porque Dios tiene algo bueno para tu vida. Aun cuando lo que estés pasando sea una tormenta, viene algo bueno de parte de Dios. Viene algo bueno. Mantente creyendo. Ese es el por fe. Ahora, el para fe es cómo me voy a mantener creyendo. Es cómo voy a seguir confiando, cómo voy a buscar a Dios cada mañana, cómo voy a buscar en su palabra, cómo voy a creer. Porque la verdad, cualquier problema asusta. Todo problema asusta. Cada uno tiene sus miedos. Pero escúchame, aunque todo problema te pueda asustar, la falta de fe te mata. Romanos 1:17, el evangelio se revela en la justicia por fe y para fe, porque como dice la palabra, el justo por la fe. Así que si no hay fe, ouch. Por eso es que es tan importante la fe y sumarle sabiduría y aprendizaje y ser constantes y ser disciplinados y ser resilientes y levantarnos una y otra vez creyendo que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. La fe debe controlar nuestro valor. Las cosas valen de acuerdo a quien le pertenezcan. Cuando te digo que el valor va asociado a la fe, es porque tenemos que recordar que el Señor Jesús pagó con su propia vida por nosotros y que somos valiosos porque Él nos amó y entregó su vida por nosotros. Tienes un valor porque tu vida, perdóname que te lo diga, ya no te pertenece, aunque es un regalo que te da Dios. Tienes un valor porque vales lo que Dios ha hecho por ti, porque escúchame bien, le perteneces a Él. Por eso es que tú eres valioso. Por eso es que tú eres valioso. Por eso es que no podemos dejar que cualquier cosa se nos lleve nuestro valor. Y que tampoco cualquier cosa se lleve nuestras emociones. Y el último, pensamientos. Di conmigo pensamientos. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Otra historia del Señor Jesús. Dice, cruzaron el lago. Esto es otra historia de otro lago, ¿ok? No es la misma que acabamos de leer, es otra. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. ¿Se les olvidó llevar qué? Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos comenzaron a comentar entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Y comenzaron a hablar de tal manera que el Señor Jesús se dio cuenta de eso. Y les dice, versículo 8, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Y entonces el verso 12 dice, comprendieron que no les decían que se cuidara de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. No se trata del pan. Pero ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos. Mira, el Señor no necesitaba lanzarles una indirecta. Si hubiese querido, les pregunta, muchachos, ¿dónde está Él? Y ya. Pero ¿sabes el alboroto que se hubiera armado donde Jesús les pregunte dónde está el pan? ¿Por qué alboroto? Bueno, porque seguro hubieran empezado, yo no tenía que traerlo, el que tenía que traerlo era Felipe y el otro, no, era Natanael, no, era Mateo, no, Judas se comió la plata, porque siempre Judas, ¿sí? Y hubiera sido un rollo que se hubiera armado ahí, que terminan peleando y de los 12 terminan 8. Así que el Señor les dijo, no, espérense, ¿por qué están pensando eso? ¿Ustedes de qué están hablando? Sus pensamientos están yendo para otro lado.
Y cuando tú miras, el Señor les dice, el Señor en los primeros versículos, o sea, antes del versículo 5, los primeros 4 versículos, habían llegado los fariseos y los saduceos a discutir con Jesús. Y el Señor Jesús se va pensando en el tema, los otros pensando en el pan. Y cuando Él dice, hey muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos. Oye, es el pan. ¿Saben por qué les pasó eso? Porque tenemos un montón de prejuicios en nuestra mente. Y no hemos aprendido a cuidar en el para fe, en adquirir sabiduría para cuidar nuestros pensamientos. Le pasó a los discípulos y también nos pasa a nosotros. En estos días que hemos evaluado algunas cosas en nuestro matrimonio, que nos gusta hacerlo, ¿verdad? Evaluar por qué peleamos, por qué de repente se presentan algunas discusiones y a veces innecesarias. Nos dimos cuenta que peleamos muchas veces porque somos prejuiciosos. Es que ya sé lo que me vas a decir. Mira, ¿sabes qué? Hablemos, pero ¿para qué si ya sé que usted va a hacer lo mismo? Los papás de uno, ¿no acaso no le dicen, usted siempre igual, usted nunca va a cambiar? Pero mamá, ya estoy yendo a la iglesia. ¿Qué? Es la misma cosa. ¿Sí? Siempre tenemos eso y eso genera una barrera. Y eso genera una barrera en nuestro pensamiento. Y de repente, ¿sabes qué? En tu caminar de fe, has de repente tenido muchos obstáculos en la vida. Y en el caminar de fe ni piensas que no es así, pero hay que seguir confiando, seguir creyendo y seguir saliendo adelante. Pero a veces tú dices, no, esa promesa de Dios no es para mí. Yo no merezco promesas de parte de Dios. Y empiezas a creer en eso. Y eso hace que tu relación con Dios se debilite, porque a ti se te olvida cuál es tu valor, porque no estás cuidando tus pensamientos y al contrario, estás siendo prejuicioso por la historia. No, escúchame, Dios tiene una historia nueva para escribir en tu vida. Así que aléjate de todo prejuicio y permite que Él llene tus pensamientos y que en este para fe adquieras sabiduría. Di conmigo de nuevo, sabiduría, para poder vivir bien cada día, para aprender lo que tienes que aprender, para reaprender aquello que debemos reaprender. Hay muchas cosas aún de nuestra relación con Dios que tenemos que aprender a dejar de lado. Sí, porque nuestra fe determina lo que valemos. Nuestra fe determina lo que nuestras emociones y sentimientos expresan. Nuestra fe determina lo que pensamos. Eso pasa con nuestra fe. Por eso debemos aprender a cuidarla como el tesoro que realmente es. Tienes que meterle fe a lo que sientes. Cuando tú de repente tu valor vas sintiendo que se va disminuyendo, cuando de repente estás rodeado de historias que hacen que tu valor se disminuya, cuando de repente vienen palabras sobre tu vida, que sea que la traigan personas, o sea que el enemigo empiece a traerlas a rebotar en tu alma, que empiecen a decirte no sirves, no vales, perdiste la oportunidad, no lo vas a volver a lograr, nunca más se va a abrir esa puerta para ti. Tú empiezas a decir no, espérate, Dios me ha dicho que las cosas van a estar mejor porque Él tiene planes conmigo, porque Él tiene planes con mi vida. Él ha dicho que sí es posible creer en este milagro, en esta sanidad, en esta restauración, en esta restitución. Puedo creer que sí, aunque todo me diga que no. Empiezo a creer que valgo, que soy valioso, porque escúchame bien, no te lo digo por decírtelo, te lo digo porque es verdad. Eres valioso, eres valiosa para Dios. Eres, de hecho, lo que dice la Biblia es que tú eres un tesoro para Dios. Pero comienza a creerlo, a repetírtelo en tu vida. Cuando las emociones empiecen a ganar la partida, ¿sabes qué? Empieza a examinar qué es lo que está haciendo que las emociones empiecen a ganar en tu vida. Y aléjate de ello. Solamente sentido común. Por eso hay que aprender a cuidar emociones, sentimientos. Y de nuevo te hago énfasis en esto: pensamientos. El apóstol Pablo dice: y la paz de Dios, esa que cuidará, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no hay nada que produzca más paz. Te soy honesto. No hay nada, yo lo he encontrado en mi vida, lo he visto en la vida de muchas personas. No hay nada que produzca más paz que adorar al Señor. Que adorarlo por quien es Él. No cuando venimos con nuestra carga, que está bien, podemos venir y depositar toda nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestro afán, todo lo podemos depositar delante de Él. No, eso es una cosa. Otra distinta es cuando podemos simplemente adorarlo, cuando simplemente podemos reconocer quién es Él, su grandeza.